despertando a Venezuela, un despertar con Gama Portales. Hoy en nuestro segmento de salud, un tema muy interesante, el síndrome de Tourette. Ustedes seguro lo han escuchado o tienen familiares o amigos que lo padecen. Para quienes lo padecen suele ser un gran impacto emocional, aunque ustedes no lo crean, porque han tenido que lidiar con esto durante mucho tiempo. Sí, qué difícil. Y sobre todo ha sido uno de los síndromes que para algunas personas que han querido trabajar en la televisión lo han visto cuesta arriba, ¿no? Pero para hablar de esto tenemos un experto y llega el neurólogo Orlando Vivas. Bienvenido a Portadas al Día. Gracias por la invitación. De verdad que un Bienvenido, gusto doctor. acompañarlos el día de hoy, ¿no? Y sí, tal como lo acaban de mencionar, el síndrome de Tourette o Gilles de la Tourette es un síndrome o un trastorno que está caracterizado por diferentes síntomas que son tics motores. El tic es una contracción, movimiento involuntario, o sea, el paciente no quiere tenerlo, no quiere hacerlo, sino simplemente se presenta, y también se caracteriza por presentar tics fónicos o vocales. Realiza sonidos que pueden ser inclusive sonidos complejos como ladrar, incluso. No puede Sí, ser. así es. Y son involuntarios, simplemente el paciente lo presenta y ya, ¿no? Tenemos casos bastante importantes y artistas famosos. Billie Eilish es una de ellas, Lewis Capaldi es otro. De hecho, hay videos que creo que todos hemos visto en algún momento donde en pleno concierto se presentan los tics motores o guturales o vocales, ¿no? Incluso la gente aplaudiendo Sí, justamente claro, cuando claro. pasa esto. Ahora bien, doctor, nos está explicando cuáles son esos síntomas. Pero, ¿qué pasa en realidad en nuestro cuerpo? ¿Qué es realmente este síndrome? Bueno, fíjate, la etiología, exactamente la causa, se desconoce. Okay. O sea, es desconocida. Wow. Existe un componente que ya está bien relacionado, que es hereditario. Entiéndase, si de repente abuelo lo puede tener, papá lo puede tener y alguno de sus hijos puede llegar a desarrollarlo en algún momento. Hay otras teorías en donde se produce un proceso inflamatorio a nivel cerebral, a nivel de ciertas vías que conectan la corteza cerebral con unos núcleos que están por debajo de la corteza, que llamamos núcleos subcorticales o ganglios basales. Okay. Entonces, principalmente una estructura llamada estriado. Entonces, ¿qué sucede? Que hay aparentemente un proceso inflamatorio contra esta zona y ese proceso inflamatorio es lo que va a desencadenar estos trastornos del movimiento, porque al final es un trastorno del movimiento. Tiene presentaciones que vamos a llamarlas simples. Se presenta el tic motor o los tics motores y el tic vocal o fónico. Pero también puede estar relacionado con otro tipo de manifestaciones que nosotros llamamos coprolalia. ¿Cómo son Coprolalia esas? es, el paciente dice palabras inapropiadas, inclusive obscenas, y no quiere decirlo, sino simplemente forma parte del mismo tic. Y en algunas oportunidades puede estar correlacionado con otros trastornos de la esfera psiquiátrica, como un trastorno obsesivo compulsivo, por decirles alguno de ellos, trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Hay que recordar que esta patología o esta enfermedad es predominantemente de la infancia y la adolescencia. De hecho, la media en que aparece es entre los 7 a los 10 años, pero puede presentarse hasta los 18, inclusive algunos casos reportados hasta los 20 años. Y te quería preguntar, porque estás hablando de la edad y justamente íbamos a caer en ese punto. Sí. Para los que están a partir de este momento viendo, estamos hablando con el neurólogo Orlando Vivas acerca del síndrome de Tourette. Y hablando de la edad, ¿no?, en la que se pueden presentar estos tics, dicen que posiblemente es más propenso verlo en hombres que en mujeres. ¿Usted nos puede aclarar eso, esclarecer un poco acerca de ese tema? Sí, de hecho tiende a presentarse más en los jóvenes, o sea, el género masculino, que en el sexo femenino, ¿no? No se sabe realmente cuál es la razón. O sea, al igual que la etiología desconocida, no se sabe por qué predomina un poco más en los hombres que en las mujeres. Lo que sí se sabe es que a medida que pasa o transcurre el tiempo, ya entramos en la edad adulta, tienden a mejorar. O sea, son pocos los casos que persisten con este tipo de tics y manifestaciones clínicas tan severas. Incluso en algunos casos, o en gran parte de ellos, tienden a desaparecer. Orlando, quiere decir que esto tiene quizá un tiempo. Probablemente dentro de la evolución clínica pudiéramos decir que sí, pero existen algunos casos que persisten durante la vida adulta. O sea, que no podemos, digamos, en un 100% indicar
que al llegar adultos ya se acabaron, pero gran parte de los pacientes sí. Ahora se bien, fíjese que ahorita estábamos viendo en pantalla, doctor, parte de estos tics que, bueno, lastimosamente tiene una persona con este síndrome. ¿Qué pasa si en casa estamos viendo estas imágenes y digo, oye, yo hago constantemente esto? ¿Cómo sabemos que es síndrome Tourette? Ay, Entonces, eso está muy bueno, ¿sabes? Porque en el comercial, en comerciales, Isabela comentaba que hay el e carraspeo incluso el también. garraspeo en la garganta Correcto. también Dicen suele que- ser uno de ellos. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, a veces suelo hacer, e incluso personas muy cercanas a mí, ¿cómo diferencio de que no es una maña como nosotros normalmente le llamamos? Hay un detalle aquí bastante importante con respecto a ese punto y qué bueno que se hizo esa pregunta, ¿no? Porque los niños, vamos a recordar que es el grupo etario en el cual se presenta en lo que es la infancia y la adolescencia, 1 de cada 5 a 6 niños presenta algún tipo de tic durante la edad escolar. O sea que no todo tic es un síndrome de Gilles de la Tourette, Ok. pero como les comento, una parte de ellos puede presentarlo y es completamente normal dentro de esa etapa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo los tics motores, de repente, por decirles algo, tengo un tic vocal, por ejemplo, por decir algunos que tienden a presentar los pacientes, pero con más de un año de evolución, que eso es importante, allí es donde podemos entonces sospechar que se pueda tratar de un síndrome de Tourette. Que estos tics, tanto vocales como motores, se presenten por más de un año. Si es así, sin duda alguna, se debe consultar a un especialista, que es el médico neurólogo. Ok. Porque tratamientos Tratamientos hay. no hay, ¿no? Sí los No, hay. sí los hay, de cierta manera tanto farmacológico como no farmacológico. Durante mucho tiempo se pensó que era un trastorno psiquiátrico puro. Ok. Y durante muchos años o décadas el psicoanálisis fue parte del tratamiento, entre comillas. Ya sabemos hoy en día que no es así. Dentro del tratamiento no farmacológico, sin duda, se necesita el apoyo psicológico o psicoterapéutico, pero es importante también el farmacológico. Dentro de ellos hay diferentes fármacos específicos, como por ejemplo aloperidol, aripiprazol, que se pueden utilizar para mejorar el tic, mas no desaparece. Con el tiempo es que tiende a desaparecer. Técnicas que incluso podamos aplicar en casa. Fíjate, hay algunas técnicas que se hacen que vamos a llamarlo distractores, ¿no? Ok. Si tú llegas a presentar el tic, puedes tener otro tipo de estímulo diferente para poder mejorar el tic. Y otra cosa es tratar la ansiedad que viene implícita a este síndrome, ¿no? y a estos síntomas. Porque, ¿qué pasa? Si está el niño con algún tipo de tic y los compañeritos se burlan, eso le genera ansiedad, Claro. genera depresión y crea un círculo vicioso en el cual van a empeorar los tics. Esto ha truncado sueños. Hemos visto Lastimosamente. muchos, Sin pero duda. muchos relatos, incluso en redes sociales. Pero lo importante de todo esto es saber que, bueno, hay un tiempo, estar informados. Siempre va a ser la salida a algunos de los problemas que, Así qué bueno es. que se enfrenten en el camino. Muchísimas Claro que gracias sí. por estar con nosotros, doctor. No, Gracias, siempre a la Orlando. orden. al día.